gracias al Señor primeramente por este privilegio que se me ha sido encomendado. Gracias a la directiva de damas que me señaló de llevar esta palabra a ustedes, que ha sido de mucho beneficio para mí primeramente. Hermana América compartió lo que es oración. A mí se me ha delegado lo que es o señalar en lo poco la guerra espiritual. El tema que el Señor me ha dado es derribando fortalezas. Señor Jesús, dirígeme, Padre Celestial, llena mi boca. Me has dado unos señalamientos. Esto es extenso, pero yo sé que señalar estos puntos, Señor, nos vas a llevar al otro nivel de bendición que tienes preparado para nosotros. Llena mi boca, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Guerra espiritual. En Efesios 6:12 dice la palabra del Señor: porque nuestra lucha no es contra carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Meditando en este versículo, está bien claro que diariamente tenemos luchas, tenemos guerras, tenemos batallas, y dice claramente que no es contra carne, no es contra personas que nos rodean, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Es un organigrama por jerarquía. Son huestes de maldad que nos atacan continuamente. Tenemos un enemigo. Desde que nos hicimos hijas de Dios, no solamente heredamos todas las bendiciones, protección y salvación de nuestras almas, sino que por la palabra encuentro que también tenemos un enemigo. En 2 Corintios 10, 4, 5 en adelante, leo algo grande, algo poderoso que dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Porque no tenemos lucha contra carne, recuerdan, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estamos en guerra, sí, pero quiero tocar una lucha diaria, quiero señalar luchas diarias en esta guerra espiritual que se levanta contra el conocimiento de Dios, así como dice Corintios 10, 4 y 5. Guerra espiritual. Derribando fortalezas con armas que no son carnales, sino que son espirituales. Son poderosas para derribar argumentos. ¿Qué es un argumento? Argumento es razonamiento, dice el diccionario,
son razonamientos que demuestran, que refutan o justifican algo. Dar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, argumentos negativos. Quiero señalar ejemplos dentro de esta guerra espiritual que se oponen al reino de Dios. La palabra dice que se levantan con altivez, con orgullo. Y esto me ha llevado a leer los frutos de la carne que están en Gálatas 5:19. En esta hora yo puedo mencionar unos frutos de la carne que hacen fortalezas y muchas veces, amadas hermanas, se batalla dentro del pueblo de Dios. Señalar en esta hora frutos de la carne que están siendo desapercibidos, pero que han creado fortaleza dentro del cuerpo de Dios. Es idolatría en todas las áreas. Hechicería, sí, hechicería. Espiritismo, puedo mencionar que se mueve ese espíritu de espiritismo. Somos personas espirituales. También dice que en los frutos de la carne hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidia, disensiones, herejías. Todas estas cosas han creado fortalezas contra el conocimiento de Dios. Puedo observar en lo espiritual enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidia dentro del pueblo de Dios. Y esto es general, amadas hermanas. Esto es en la iglesia del nombre, en la iglesia que estamos preparándonos para el rapto del Señor. Pero por momentos puedo ver estos ataques. Y es de Dios esta búsqueda de Él, esta cadena de oración. Hablar de la oración, sí, pero también señalar que dentro del cuerpo de Cristo se pueden o se han formado estas fortalezas. Que gloria a Dios doy al Señor, porque si están siendo señaladas, si estamos siendo advertidos que estas fortalezas de frutos de la carne se pueden mover, el Señor siempre habla a tiempo y fuera de tiempo, pero cuando está fuera de tiempo tenemos las armas para derribar esta fortaleza en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor acerca de las cuales, de todo esto, de la ira, de las contiendas, de las enemistades, de los celos, en contra de estas cosas, en contra de estos frutos de la carne, os amonesto, como ya dice la palabra del Señor, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué tremendo, los que practican, los que andan en pleito, los que andan en amistades, los que tienen celos, no van a heredar el reino de Dios. Amadas hermanas, cuando pasamos de las tinieblas al reino de Dios, muchas veces, y es notorio, las personas se alejan
del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de homicidios y borracheras. Es notorio, ya no se practican esas cosas. Es evidente. Pero las otras que mencioné, los celos, las situaciones que no se ven, esas cosas que atacan al pueblo de Dios, esas contiendas, esos celos, esos desprecios, esas altanerías, esas altivez, ese orgullo, no lo vemos físicamente, pero están atacando. Y allí es donde nosotros, como pueblo del Señor, el Señor nos está alertando que vamos a hacer guerra espiritual contra todas tales cosas. Porque las personas que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, dice su palabra. Amadas hermanas, dentro del pueblo de Dios muchas veces se observan envidias, celos, enemistades, contiendas, faltas de perdón y raíces de amargura. Imagínense, han sido señaladas cuando el Señor ha hablado en el altar por medio de los siervos, del pastor, raíces de amarguras. Estas cosas son frutos de la carne. Todas estas cosas son trampas de Satanás que se oponen al conocimiento de Dios, a vivir en la plenitud de su reino, que es el reino de Dios, es paz, es gozo, es benignidad, personas llenas de los frutos del Espíritu de los cuales conocemos. Amadas hermanas, debemos de hacer guerra espiritual contra todas estas cosas que se oponen al conocimiento de Dios. Todos estos frutos de la carne deben de salir fuera de nuestras vidas. No tienen que tener cabida. Si el Señor vence en el nombre de Jesús, no tiene que estar, no tienen que estar estas fortalezas dentro del pueblo de Dios. Lo primero, amadas hermanas, debemos renunciar, echar fuera. Si decimos que somos templo y morada de Dios, que somos morada de su Santo Espíritu, no deben de permanecer estas situaciones, estas fortalezas. Yo sé que el Señor está hablando a tiempo acerca de todas estas cosas mencionadas. Muchas veces hablamos de guerra espiritual. Vemos las huestes que atacan a otros como posesión y podemos decir necesitan liberación. Pero Dios me ha señalado que diariamente tenemos una guerra continua, una guerra espiritual que puede atacarnos personalmente. Puede suceder que estas cosas se pueden estar dando. Nuestro Dios, el Señor Jesús, no quiere que nos perdamos. Dios nos está hablando a tiempo. Otra área de guerra espiritual, amadas hermanas, que se está viviendo, que está atacando no solamente al mundo, sino que también dentro del pueblo de Dios en estos tiempos difíciles, son la ansiedad, que pienso yo que es un mal espíritu, porque llena a la persona de miedo sin haber una causa. Otra situación, la depresión, que son tristezas
dentro que invaden a la persona. Pérdida de interés e incapacidad para llegar a cabo, a hacer actividades. Unas personas pasivas que están allí quietas, que están como huesos secos, que no se involucran. El Señor está señalando esta cosa. Santo eres, Señor. Depresión en personas que pueden estar a nuestro lado dentro del cuerpo de Cristo. Otro espíritu inmundo, porque no los puedo señalar de otras maneras. Ataques de pánico, que son episodios de temor intenso, con dificultad de respirar, que atacan nuestros órganos. Imagínense, esto es fuerte. En personas, amadas hermanas, hay cosas que de estas situaciones ya se hicieron crónicas, ya hicieron fortalezas y dependen de medicinas, de pastillas, de drogas. En el nombre de Jesús, el Señor nos está llevando a este campo para echar fuera. Otra situación que yo desconocía, y esta palabra de ataque en estos tiempos, languidez, que es la sensación de impotencia y vacío existencial. Es algo, un sentimiento, no he hecho nada, no estoy haciendo nada. Es algo de impotencia que está atacando al pueblo de Dios para que se quede quieto. Languidez en el nombre de Jesús. Dios está señalando, nos está señalando que contra estas cosas vamos a hacer guerra espiritual. Podría decir en este momento, amadas hermanas, que en esta hora, que es una especie de plaga en nuestras cabezas, porque yo no puedo negar. Últimamente yo tuve un ataque de ansiedad y eso es terrible, pero por eso el Señor me ha llevado a esta guerra espiritual. Y creo que cuando las hermanas me delegaron esto, era de Dios para señalar que hay que estar haciendo continuamente guerra espiritual contra estas cosas. Hermana, contra estas cosas el mundo está batallando, pero no solo en el mundo, la iglesia está siendo atacada, y lo digo personalmente por lo que viví. Y es grave, porque si estos ataques están dentro de la iglesia, estos ataques están obstaculizando el verdadero conocimiento de Dios. Están haciendo resistencia, están creando fortalezas para el verdadero conocimiento, para la plenitud del reino de Dios, que es paz, es gozo, es alegría. Guerra espiritual, amadas hermanas. Efesios 6:10 habla de la armadura. Pero también tenemos, amadas hermanas, las armas de guerra. El nombre de Jesús, que es sobre todo obstáculo que se pueda nombrar, sobre todo ataque. El nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el Dios que adoramos, Jesús. Hay poder en Jesús. También su sangre, valemos su sangre. Tenemos precio de sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora quiero leer
otra versión de 2 Corintios 10, 3, 4, 5. Usted lo puede leer, amadas hermanas. Dice la palabra del Señor: es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las de este mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas y así destruir todo argumento, todo ataque que se levante en contra del conocimiento de Dios. Estamos luchando contra una nueva era, amadas hermanas, del cristianismo. Un cristianismo de apariencia. El Señor dice que nuestras armas no son carnales. Estas fortalezas no las podemos vencer con enemistades, con pleitos, con contiendas. No podemos usar las armas carnales, amadas hermanas. Son espirituales, son con la palabra de Dios. Estas barreras están haciendo divisiones dentro del cuerpo de Cristo, amadas hermanas. Pero el Señor que está de nuestro lado, que su Espíritu mora dentro de nosotros, y nos está haciendo este señalamiento para que no dejemos que se crean, que se levanten estos muros, estas fortalezas. Se habla de una nueva era, pero estoy observando, y esto lo digo dentro del temor de Dios, estoy observando un cristianismo de apariencia. Y es tan peligroso, amadas hermanas, porque está en juego nuestra salvación. No vamos a heredar, no nos vamos a ir si decimos que vamos para el cielo, que vamos a ser levantados, si existen estas cosas, estas murallas, estas fortalezas dentro de nosotros. Lo digo, si estas fortalezas, en el nombre de Jesús yo rechazo toda situación en mi persona, pero sí puedo señalar que estos ataques han habido dentro de mí. Señor me ha llevado a hacer este descubrimiento, por decirlo así, para no vivir un cristianismo, una fe fingida. Hermanas amadas, esta es una alerta, una voz de poner atención. Esto es primeramente para mí. Contra todas estas cosas van a luchar, van a contender, van a hacer guerra espiritual en nosotras mismas. Y así, amadas hermanas, poder ayudar a otras hermanas. Y cuanto más a las personas, a las mujeres que están llegando a la iglesia por liberación y salvación de sus almas. En Isaías 61, 1 al 3 o en adelante, está una profecía de un libertador. Esa profecía se cumplió, amadas hermanas, aleluya. En el Nuevo Testamento, en Lucas 4:18, dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová está sobre mí, el libertador mismo, aleluya. Declaró estas palabras: el Espíritu de Jehová está sobre mí. He venido a sanar,
a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a poner libertad a los oprimidos. Aleluya. A libertad espiritual y en bendición nos ha llamado el Señor. Ya no estamos en tinieblas. Profesamos una fe. Creemos en un Dios todopoderoso. Yo creo en la palabra del Señor. El Señor me llevó a cuando Él declaró esta palabra. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado. He venido para dar libertad. He venido para que en mi nombre sean derribados estas fortalezas, estos muros que se pueden crear dentro de mi pueblo. Bien sabemos que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir, pero nuestro Dios vino a darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, vida sin ninguna opresión. Libre sin ninguna atadura, derribando fortalezas que pueden obstaculizar, amadas hermanas, pueden hacer un muro ante el conocimiento del Dios verdadero y vivir un evangelio de apariencia. Hay poder en Jesús. Creo, amadas hermanas, la guerra espiritual es extensa. Pero este es un principio, creo que este es un comienzo para desenmascarar al diablo y avanzar al otro nivel de bendición, de avivamiento que Dios tiene preparado antes de su venida. Dios dio el sentir en las hermanas líderes de esta cadena de oración, de esta cadena de ayunos en este mes. Este mes es fuerte, amadas hermanas. Pero también, amadas hermanas, nos está capacitando. Nos está alertando. El Señor está señalando las fortalezas que se pueden levantar en contra del conocimiento de Él. Y lo terrible es que atrapados en esos frutos del Espíritu, en esos frutos de la carne que mencioné antes, atrapados en esos espíritus que están atacando al mundo entero, pero no solo al mundo, sino que también a la iglesia. Esos espíritus inmundos de depresión, de pánico, de ansiedad. El Señor nos está llevando a hacer guerra espiritual, amadas hermanas, contra tales estas cosas, para que no hagan fortaleza dentro del pueblo del Señor. Quiero leer esta palabra, remarcar lo que dice en 2 Corintios 10, 3 en adelante. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos mire lo que dice aquí, las acusaciones. El enemigo también, que es padre de mentira, acusa al pueblo de Dios. Las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios.
todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca solamente a Él. Y el versículo 6 dice, y estamos dispuestos a llevar todo pensamiento negativo a la obediencia del Dios Todopoderoso. Oh Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque quizás no había meditado de esta manera en la guerra espiritual continua y en estas fortalezas que se pueden crear dentro de nosotros, dentro del pueblo de Dios. Pero tú que siempre vas adelante de nosotros, Señor, por medio de este ejercicio espiritual, de esta cadena de ayuno y de oración que nos has hecho el llamado por medio de las líderes de las damas. Nos ha llevado a este nivel, a esta dimensión de hacer guerra espiritual contra estas fortalezas que se pueden crear, que pueden obstaculizar el conocimiento tuyo, Señor, el verdadero conocimiento tuyo, Padre, el verdadero conocimiento del reino celestial. Ayúdanos, Señor, capacítanos, Padre celestial. En esta hora hacemos resistencia a toda hueste de maldad. Dice tu palabra que nos has capacitado para hollar serpientes, para destruir escorpiones, y esta puede ser una manera de serpientes y escorpiones que atacan la mente, Señor, que pueden atacar, Señor, tú que siempre hablas a tiempo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta guerra espiritual. Capacítanos por medio de tu palabra. Respáldanos por medio de tu Santo Espíritu para hacer retroceder esta hueste de maldad. Dice tu palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En el nombre de Jesús hacemos resistencia y echamos fuera todo argumento humano, toda altivez, todo orgullo, todo celo, todo contienda, toda enemistad, toda obra de la carne, en el nombre de Jesús es echado fuera. Fuera, zafasopa, tacaincinto, no avanza. Porque no podemos avanzar si estas huestes de maldad se están moviendo en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a avanzar en el otro nivel, a la otra dimensión, Señor, a caminar en fe, Señor, para destruir estas fortalezas que se pueden levantar en medio de tu pueblo, Señor. Tu nombre, Jesús. Tú exhibiste la carta que nos acusaba en la cruz del Calvario. Tú pagaste el precio, Señor, para que viviéramos en paz, para que viviéramos en tu reino, Señor Jesús, para que viviéramos dentro de los frutos del Espíritu, Señor Jesús. Pero nos estás alertando en esta hora, Señor, que esta hueste de maldad, Señor, pueden atacarnos, Señor, pero empuñamos la espada del Espíritu
Estamos alertados a usar continuamente la armadura, Señor Jesús. Guíanos, Padre, guíanos a avanzar al otro nivel, Señor, pero a destruir estas fortalezas que pueden impedir el conocimiento tuyo y que nos pueden impedir, Señor, a vivir en la plenitud de tu reino, Señor. Haznos recordar la palabra. Aflicciones, situaciones vamos a vivir en este mundo. Pero tu palabra dice, tú dices, Señor, no temáis, porque yo he vencido. Yo he vencido. Ayúdanos a caminar en los frutos del Espíritu, Señor. Desechamos todo fruto de la carne, Señor. Ayúdanos a vivir en paz, en amor, en bonanza, en humildad, en dominio propio, Señor Jesús. Avanzar al otro nivel, Señor. Capacítanos cada día, Señor, por amor a tu nombre, Señor, por amor a tu nombre, Santo de Israel. Y esto es personal, esto es cada una, Señor. Estás mostrando que esto es cada una, que tenemos que hacer guerra espiritual para que esta fortaleza no se levanten, Señor, en nuestra mente y hagan un trono de hueste de maldad en el corazón. No, hay poder en Jesús, hay poder. Sí, valemos la sangre. Declaro tu sangre, Señor, en los dinteles de mi templo, Señor. Soy templo y morada de tu Santo Espíritu. Cúbreme, Señor Jesús. Cúbrenos, Señor, bendito sea. Estamos cubiertos, Padre Celestial, como familia, Señor Jesús, como familia, Santo de Israel. Que ese cerco de oración, de intercesión y de guerra espiritual, Señor Jesús, continuamente ha hecho un despertar en mí, Señor. Estás dando vida, Padre Celestial, haciendo estos señalamientos, Señor. Sí, somos más que vencedores, Señor. Porque vivíamos en esas tinieblas, pero ahora no más, Señor. Nos has trasladado a la luz, a ese reflejo de tu Santo Espíritu, a esa luz por medio de tu palabra, Señor Jesús. Oh, llénanos, Señor, bendito seas cada día, cada mañana, cada noche, a cada momento, Señor, bendito, aleluya. Gloria a ti, Señor, bendito seas, aleluya. Gracias, Señor, porque así vamos a avanzar en el conocimiento tuyo, Señor, a la plenitud del reino de Dios, Señor. Rechazando toda artimaña del enemigo, rechazando y derribando esa fortaleza que pueden obstaculizar el conocimiento a ti, Señor Jesús. Ayúdanos cada día, Señor. Cada día, Señor. Un día a la vez, Señor. Capacítanos, Padre. Cada noche, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, poderoso eres. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.